Dios les bendiga, hermanos. Espero que se encuentren bien. Soy el hermano Israel González y bueno, pues vamos a continuar con el estudio panorámico y general del libro de Romanos. Y bueno, pues para mí es un gusto, es una bendición poder compartir este estudio, esperando que sea de grande bendición para ustedes. Y bueno, vamos con el tema número 4, titulado La base de la justificación, en Romanos 3, del 21 al 26. Y bueno, pues como vimos en capítulos anteriores, cómo el ser humano se corrompe, ¿verdad? Por dar gusto y dar placer al pecado. Y bueno, pues no solamente es con los gentiles, no son los únicos culpables de pecado, sino también los judíos. Y bien Pablo lo expresa, ¿verdad? Dice, porque no hay justo ni aun uno. Y bueno, pues le dice que nadie es mejor que nadie, sino que el hombre, si no se arrepiente de sus pecados, bueno, tendrá que enfrentar el justo juicio de Dios. Y pues dice que primeramente son los judíos, pero también los griegos, ¿verdad? En este caso, pues nosotros como gentiles que también pues vamos a estar enfrentando este juicio de Dios si no hay un arrepentimiento, ¿verdad? De nuestros pecados. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Y bueno, pues Pablo ahora deja de tratar la pecaminosidad del hombre y comienza a tratar con la solución, ¿verdad? De esa terrible situación de la humanidad, que es el pecado. Y bueno, pues vamos a comenzar leyendo esos versículos que se encuentran en Romanos. Dice la palabra del Señor, vamos a leer Romanos 1, 16 al 17. Me gustaría que lo leyéramos. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, pues qué interesante, ¿verdad? Que dice el Señor que pues el justo, ¿verdad? Por la fe es por lo que, por la fe vivirá, ya cumplida por el Señor Jesucristo, y ahora dice Él, pues ahora nosotros somos justificados por la fe. ¿En quién? Pues por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Que fue quien cumplió al pie de la letra, ¿verdad? Cada mandamiento, cada ley, ¿verdad? Que se había dado en aquel entonces. Y bueno, pues vamos a leer en el libro de Romanos, que es el tema que vamos a comenzar en este estudio. Y bueno, la justificación es por medio de la fe. Vamos a leer Romanos 3 a partir del versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y bueno, hermanos, qué interesante, ¿verdad? Que dice en su palabra el Señor, dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, ya no es por la ley, ahora la ley ya fue cumplida por el Señor Jesucristo. Dice, ahora se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. O sea, eso fue anunciado desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? En base a lo que le dio el Señor a Moisés, en base a lo que los profetas anunciaban, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y ahora fue testificada por ellos, pero se manifiesta, dice, la justicia de Dios. Y esto pues refiere a una rectitud, refiere a rectitud, lo que es la palabra, se ha manifestado la justicia se refiere a rectitud, y esa rectitud habla del carácter de Dios. También se puede referir o se refiere más bien a la santidad de Dios y su justicia, porque Él es el único, ¿verdad?, que puede dar un veredicto según el comportamiento del hombre. Entonces,
Dios en esa justicia, en esa rectitud, es el único que moralmente hablando, ¿verdad? Tiene esa autoridad, siendo Dios mismo, para poder emitir un juicio hacia el hombre conforme a las obras, ¿verdad? Que haya cometido, pero principalmente, pues, que hayamos, o el hombre que se arrepiente, confiesa sus pecados y acepta a Cristo en su corazón, bueno, pues sabemos cuál es el fin de cada uno, ¿verdad? De quien acepta a Cristo como de quien no lo acepta. Y bueno, pues vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? También cómo es lo que habla el Señor y dice en el verso 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, ya no hay uno es el pueblo de Dios, los judíos, los gentiles, ya no hay ninguna diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pues vemos lo que dice el Señor, ¿verdad? Ya no hay diferencia entre judíos, entre gentiles, sino que es un Dios de todo aquel que lo acepta como su Salvador. Y dice, pues, ahora, aparte y pasando por alto las leyes, ahora entra la justicia del Señor. Dice, pues están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay justo ni en uno, todos somos pecadores y pues realmente todos que mereceríamos, ¿verdad? Pues un castigo, ¿verdad? Por ese hecho, ¿verdad? De que somos pecadores. Pero dice que ahora, en el verso 24, dice la Escritura, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Porque primero dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice en la Escritura que ahora siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y bueno, pues vamos a ver la palabra justificados. Es algo bien interesante, hermanos, porque en el original, en el que está escrito este verbo, justificados, quiere decir siendo declarados rectos o inocentes. Es decir, que somos declarados rectos o inocentes, ¿verdad? Mediante la redención de Cristo. Y es muy interesante, hermanos, en el tiempo verbal, el tiempo en el que está escrito este verbo. Y bueno, esto indica una justificación de parte de Dios de una manera continua. Es decir, nosotros ya entregamos nuestra vida al Señor, el Señor perdonó nuestros pecados, Dios nos ha justificado, pero el sentido de este verbo es de que es una manera continua. Es decir, que es un verbo en el que está, digamos, en una acción en desarrollo. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir corriendo, durmiendo. Son verbos que se encuentran en desarrollo y no tienen un término. Alguien que va corriendo puede durar 10 minutos, 1 hora, 5 horas, no lo sé, ¿verdad? El tiempo que puedas aguantar o alguien que está dormido, pues es un verbo en acción. Entonces, eso es lo que la palabra dice, ¿verdad? Que Él nos declara justos y nos está declarando justos de una manera continua. Somos continuamente justificados por el Señor, porque así es lo que Él ha prometido hacer a todo aquel que cree en Él, dice su palabra. Y bueno, pues además de que esto, el siendo declarados rectos o inocentes, también tiene un término legal. Este término legal se usaba o se usa para declarar inocente a la persona. Así que, pues, un preso puede ser justificado ante la sociedad, eh, absuelto, ¿verdad?, de cargos y siendo declarado justo o recto por algún juez. Pero cuánto mejor nosotros que tenemos el mayor gozo de todos, ¿verdad? Que somos justificados por Dios. Dice, pero además dice que somos justificados gratuitamente, es decir, no nos costó nada, hermano. Nada absolutamente nos costó. Y bueno, ese es un favor inmerecido. Somos justificados gratuitamente por el Señor, no nos costó nada, es un don, es un presente, es un regalo que el Señor quiso darnos, porque sabe nuestra condición y sabe que nadie pudiéramos ser salvos, ni cumpliendo o tratando de cumplir, ¿verdad?, las leyes que fueron estipuladas y que se le fueron dadas a Moisés. Bueno, pues como ya hemos mencionado, ¿verdad?, anteriormente, pues la ley solamente fue puesta para que el hombre reconociera que era incapaz, era imposible poder cumplir
cada ley, esas leyes que se fueron dadas a Moisés, pero bueno, el Señor Jesucristo las cumplió todas y cada una de ellas, y ahora pues gratuitamente fuimos nosotros también, recibimos esa justificación, y bueno, y simplemente fue por esa gracia, ¿verdad? Por ese favor inmerecido, un favor que realmente nosotros no, pues no somos, realmente no tenemos nosotros, ¿verdad? Esa condición o más bien, no somos, ¿cómo se le podría llamar? Una persona que no es digna, eh, nosotros no somos dignos, pero sin embargo Dios en su amor, en ese amor tan perfecto, en ese amor tan puro, en ese amor tan grande que tiene el Señor, bueno, pues nos ha dado este favor inmerecido, ¿verdad? Que por su gracia hemos sido justificados y gratuitamente por el Señor Jesucristo. Y bueno, dice también que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, esa redención que es en Cristo Jesús. Y bueno, pues esto de redención, esta palabra quiere decir dar libertad mediante un pago o un rescate. Entonces, propiamente la palabra en el original se compone de dos palabras más que tienen un sentido de abrir o soltar. Eso es por una palabra por la cual está compuesta. Y la otra, que quiere decir poner lejos de algo, está compuesta por esas dos palabras. Entonces, ¿cómo lo podemos tomar nosotros? Bueno, pues que Cristo pagó por nuestros pecados y somos perdonados por el Padre, pero además nos dio la libertad. Es decir, que el Señor, a lo que refieren, o esas dos palabras de abrir, soltar y poner lejos de algo, bueno, pues nos abrió de la libertad, ¿verdad? De esa esclavitud que teníamos, estábamos presos, ¿verdad? En el pecado. Bueno, pues el Señor abrió esa puerta, nos dio esta libertad de esa esclavitud y además nos puso lejos. ¿Y lejos de qué? Pues del juicio de Dios, ¿verdad? Ahora sí que el Señor en su grande amor, su grande sabiduría y su grande bondad, bueno, pues ha hecho cosas maravillosas referente a todo lo espiritual, ¿verdad? Y bueno, pues dice que a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Qué interesante, hermanos, que Jesucristo se presentó como una víctima expiatoria. Así como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Debían de llevar una ofrenda para presentarla, para una víctima, para expiarla de los pecados. En aquel entonces, ¿verdad? Los hebreos los llevaban al sacerdote, en ese tiempo Aarón. Y bueno, pues esa víctima tenía que ser degollada, tenía que ser sacrificada, tenía que ser quemada, ¿verdad? Y eso es lo que simbolizaba, ¿verdad? Pero era solamente un cubrir el pecado, no lo borraba, sino simplemente lo cubría. Y bueno, lo tenía que hacer continuamente, ¿verdad? Cada año lo tenía que hacer. Y eso era por anual, en nivel general, ¿verdad? Para todo el pueblo de Israel. Pero antes de eso, pues mismo Aarón tenía que él hacer un sacrificio por sus propios pecados. Pero ahora vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo completó toda esa ley, lo completó. Y bueno, ahora lo que estamos viendo, pues que el Señor por su gracia nos ha dado esa justificación por medio de la fe en Él. Y ahora, pues, como Él se ofreció como propiciación para morir por nuestros pecados, y así poder dar una plena satisfacción a las justas demandas que Dios pide. Y así poder aplacar, ¿verdad?, a la ira de Dios que debía ser contra nosotros. Pero bueno, el Señor hizo esa grande digamos, nos dio esa salvación, ¿verdad? A través de ese grande sacrificio que él dio su vida, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Y bueno, pues esa ira que nos correspondía cayó sobre el Señor Jesucristo, porque dice pues, el Señor, ¿verdad? Literalmente lo aplastó en su ira, porque pues todo el pecado se fue y lo tuvo él, ¿verdad? Cuando estuvo en el madero, y recayó sobre él esa ira del Señor. Y ahora tenemos que estar nosotros pues realmente gozosos, hermanos, porque no ha caído sobre nosotros. Y bueno, pues el aceptar a Cristo como Señor y Salvador, Dios perdona nuestros pecados y en su paciencia pasa por alto y tolera todos los pecados pasados. Es decir, que ahora, pues el Señor, a través de su sangre, somos nosotros limpiados, somos lavados de nuestros pecados y ahora nos corresponde caminar en obediencia
Y aunque somos pecadores, porque dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, bueno, pues no debemos pecar deliberadamente. Eh, Ahora nosotros que comprendemos la Escritura, ¿verdad? Porque también antes vivíamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, pero por la gracia del Señor que fuimos rescatados, ¿verdad? Pero ahora, pues a mí nos corresponde, hermanos, orar por todo aquel que no conoce del Señor, todo aquel que está viviendo bajo la ira de Dios, porque dice la Escritura que la ira del Señor está sobre el pecador todos los días de su vida. Entonces, nos corresponde orar, hermanos, predicar la palabra, enseñarla. Nos corresponde a nosotros, pues, hablar del Señor, ¿verdad? A todo el que lo necesita, así como nosotros, ¿verdad? Éramos también, estamos bajo la ira del Señor, pero por la gracia de Dios que fuimos rescatados, fuimos limpiados de nuestros pecados. Y bueno, pues, te invito también a ti, amigo que nos escuchas, que tomes esa decisión. Toma la decisión de entregar tu vida al Señor haciendo es una oración de fe de todo tu corazón. Puede ser una oración guiada, pero puede ser que salga de tu corazón, una oración que salga, que nace de ti, que verdaderamente haya esa convicción en ti y que entregues tu vida al Señor. Y en el momento en el que tú lo hagas, tus pecados son limpiados, tus pecados son redimidos por el Señor, y ya eres libre de pecado y eres justificado en Cristo Jesús. Y bueno, pues lo más hermoso, ¿verdad? Que podemos tener es la salvación, una salvación tan grande, y que dice Pablo también en una de sus cartas, dice, ahora dedíquense a su salvación, dedíquense a esas obras, unas obras pues que son dignas de alguien que ama al Señor, de alguien que entrega su vida al Señor y que por agradecimiento obramos conforme a la voluntad del Señor, porque ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Jesucristo, somos somos esclavos de Él porque Él pagó, ¿verdad?, un rescate por nosotros. Entonces, pues yo te invito que si tú no has conocido al Señor, si te han predicado la palabra y a lo mejor no has tenido algún interés, toma la decisión. Es una decisión el acercarse al Señor, una decisión de entregarle de tu vida al Señor, de confesar tus pecados. Es una decisión de cada quien. Y es algo hermoso, es algo que pues va a traer una buena recompensa. Y bueno, pues le damos gracias a Dios, hermanos, de que nos permita, pues, continuar, ¿verdad?, con esos estudios. Son de reflexión, son estudios, pues, que nos confrontan, ¿verdad?, también a nuestros pecados para mejorar cada día. Y bueno, pues vamos pues sí, darle gracias a Dios. Y al no ser perfectos, sí, cometemos errores. La diferencia de todo esto, hermanos, es de que ahora podemos correr ante el trono de la gracia del Señor para alcanzar misericordia. Y así, pues, procuramos no volver a cometer los pecados. Eso es lo que el Señor quiere. Y ahora tenemos esa oportunidad de entrar a ese lugar santísimo a través de la oración y poder confesar nuestros pecados. Y el Señor continuamente, continuamente en ese estado de acción continua, nos está justificando día a día. Y bueno, espero que haya sido de bendición, que continuemos, ¿verdad? Estudiando la palabra, pero sobre todo, hermanos, no se trata de leer, no se trata se trata de leer y se trata de estudiar, pero lo principal, hermanos, no se trata nada más de tener la información en nuestras mentes, sino que todo eso baje en nuestro corazón y tener la sabiduría para aplicar lo que hemos aprendido. Entonces, poco o mucho que sepamos, debemos de ponerlo por obra, hermano. Y bueno, pues nuestro próximo tema para la siguiente semana será la justificación y la ley. Estudiaremos Romanos 3, del 27 al 31, que son los últimos versículos del capítulo. Son cortos, pero será de grande bendición. Será de grande bendición. Y bueno, primeramente de Dios, que así Él nos permite, pues estaremos aquí viéndonos prontamente, hermanos. Que Dios les bendiga y que pues haya paz en el corazón de cada uno de todos nosotros, hermanos. Bendiciones y hasta la próxima.